10ª y última cobertura de la Feria Internacional del Libro. Hoy tenemos el agrado de tener a Gustavo Sterczek, historiador, escritor y disertante de diferentes actividades histórico-culturales, siendo una de estas la reciente presentación de su libro Invasión a Ucrania, la nueva Guerra Fría. Muy buenas tardes, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá. Bueno, lo mismo digo, de verdad. Bueno, sabemos que la Guerra Fría fue un periodo marcado por un conflicto político-ideológico entre Estados Unidos y Rusia. ¿Qué similitud se encuentra entre este hecho histórico y la situación actual que está atravesando Ucrania con la invasión de Rusia? Mira, en pocas palabras, yo me acuerdo muy bien, tenía 18 años cuando se cayó el muro de Berlín y muchos pensamos que esa parte había terminado. No había sentido para que siga habiendo una confrontación. Aparte, desapareció ese país patético que fue la Unión Soviética, por suerte. Pero la historia a veces vuelve en forma misteriosa, o no tanto, y este triste personaje que es Vladimir Putin está empeñado en volver el reloj de la historia atrás 34 años prácticamente, hasta antes de la caída del muro. Y hay una nueva guerra fría, es evidente que hay una nueva guerra fría entre Rusia y Occidente, pero esta vez es un poco distinta, no es solo ideológica, porque Rusia ya no es comunista, de hecho Putin es un multimillonario, es un tema realmente político, geopolítico y de intereses cruzados. Yo realmente no pensé vivir para levantarme un día y ver la televisión que en pleno siglo XXI, donde queremos terraformar Marte, mandar naves al espacio, que iba a haber una guerra en Europa, que tantas guerras sufrió. Yo tengo mi propio abuelo polaco, excombatiente en la Segunda Guerra Mundial, y realmente pensé que estaba dormido todavía, pensé que no había levantado, y no, me desperté, era la realidad. Rusia invadió Ucrania, realmente me parecía imposible, pero lo imposible hay gente que lamentablemente lo vuelve posible, y de la peor forma posible. O sea, esta guerra se sabe cómo empieza, cómo empezó, lo que nadie sabe cómo va a terminar, y yo realmente trato de ser optimista, pero no tengo manera. No puede haber final feliz acá, de ninguna manera. Es decir, yo veo un fracaso ruso evidente en la parte militar inclusive, que parecía imposible, pero es así. Ucrania con lo poco que tenía lo contuvo, pasaron 15 meses, pero Putin tiene una mentalidad muy particular, muy imperialista, muy patológica. Ucrania era un primer paso hacia más, que iba él a ir a buscar, y no lo está logrando. Así que realmente nadie sabe cómo va a seguir. Y los medios mencionan que la guerra toma lugar el 24 de febrero de 2022. Pero ¿realmente hace cuánto vienen las tensiones y hostigamientos hacia el pueblo ucraniano? Mira, para Ucrania la guerra empezó el 2014, cuando Putin se anexiona a Crimea con un plebiscito fraudulento, condicionado, donde se votaba con urnas transparentes, con militares con armas, donde la gente ponía el voto y se veía. Yo me pregunto si eso es democracia, ¿no? Eso fue un plebiscito fraudulento al año 2014, pero la presión rusa sobre Ucrania viene del siglo XVIII, XVII, fin del XVII, o sea, hablamos de 350 años de opresión rusa sobre Ucrania, donde el idioma fue censurado, el ucraniano, la iglesia fue censurada, la ortodoxa ucraniana, la cultura ucrania, el folclore, las vestimentas, la idiosincrasia fue dañada, donde Ucrania sufrió una hambruna muy grande con la época de Stalin y murieron cerca de 8 millones de campesinos de hambre. De una tierra rica además, como es Ucrania, granera Europa, una tierra muy fértil. Así que esto viene hace mucho, viene hace 3 siglos y medio. Y la obsesión rusa por Ucrania es entendible, entre comillas, no justificable obviamente, desde su punto de vista, porque Rusia es un país agrícolamente pobre. O sea, tiene riquezas en minerales, pero no produce nada para comer. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que buscar comida donde no la hay. ¿Y dónde hay comida? En Ucrania, que es un lugar fértil, ¿me explico? La obsesión rusa fue muy clara en la historia, ir hacia el oeste y hacia el sur. Al oeste estaba Polonia, al sur Ucrania. O sea, esta fue la política rusa de hace 300 años, no es nada nuevo en realidad, a eso voy. Pero, claro, el mundo es otro, los peligros son mayores, hay armas nucleares ahora, que antes no había. Y lo peor de todo, lo dije recién en la charla que estuviste, no solo hay armas nucleares hoy en día, que antes no había, hay una persona que tiene la decisión de tirarlas, y se llama Vladimir Putin. Bueno, Gustavo, la verdad te agradecemos por pasarte por el estudio de Unimedia. Continuamos con la transmisión.